Creo que ya va siendo hora de hablar de nuevo de titanes. ¡Oh, my! En todo el trayecto de la historia de Shingeki ya hemos visto a todos y cada uno de los titanes cambiantes, además de conocer sus habilidades casi en un 100%, porque aún queda uno que otro enigma, pero bueno. Dentro de este video te mostraré a los titanes más poderosos de esta fantástica historia. Solo queda decirte que este anime contiene spoilers, mucho alto spoiler para que no se emperren conmigo. Y antes de comenzar te tengo una pregunta. ¿Sabes en qué año se estrenó oficialmente esta historia? Para que sea más entretenido, te dejo estas opciones en tu pantalla. Al final del video podrás comprobar si es la respuesta que tú creías. Pero bueno, ya sin más, yo soy Lohan y comencemos con esta madre. Comenzaremos con la güera pervertida. Aunque actualmente es reciente su reaparición de nuevo, durante la primera temporada fue un gran problema. Es decir, quizá por sí solo este poder no sea la gran cosa, pues no destaca realmente en muchos aspectos, a menos que hablemos de su portadora. No es un misterio que Annie es un as a la hora de luchar, y la flexibilidad de esta titán es de gran ayuda. La titán hembra, aparte de buenas sentaderas, tiene una técnica de combate muy buena a la hora de luchar. Su habilidad de endurecimiento es otro factor que tomarías en cuenta, ya que pudo romperle la madre fácilmente a Eren o escalar el muro. ¿Acaso soy el único que desea una pelea entre Eren y Annie de nuevo? Oh, sería súper épico. Creo que es algo imposible, pero bueno, a pesar de que Annie hubiese despertado en estos últimos capítulos del manga y ya no imponer el mismo riesgo que en un inicio, sigue siendo un elemento vital de cualquier equipo a la ofensiva, por lo que sin duda es una titán sumamente fuerte. Además que mira ese cool. Necesito amigos. Suscríbete porfa. El titán inmortal, o mejor conocido como el acorazado, es el titán más resistente físicamente. Su cuerpo está completamente cubierto de una coraza, equivalente al endurecimiento de otros titanes. Reiner a este punto de la historia podría ser un tanto menos eficaz. Tal vez sea muy fuerte, pero su voluntad por vivir actualmente es poco menos que nada, lo que limita bastante su fuerza como titán. En la pelea actual contra Eren, admitamos que él solo lo hace porque debe hacerlo, no por un propósito o gusto. Al final, el estado de ánimo logra influir en gran medida con el uso del poder de sus titanes. Pero si este fuera el caso opuesto y Reiner tuviera una gran voluntad por vivir, sin duda este titán sería mucho más fuerte, siendo capaz de superar a la titán hembra quizá, o al menos eso pienso yo. Este cambiante demuestra cómo su fortaleza física es muy buena y sin duda es un titán muy poderoso, aunque en las alturas actuales de la historia su rango es muy desigual, ya que no podríamos seguirlo considerando como un rival real de Eren, por lo que pienso que le corresponde este puesto. El chango es el titán más fuerte físicamente hablando, es decir, realmente este poder es como una ruleta de la suerte, pues podría tocarte una bestia de grandes proporciones, o por el contrario, un animal que no sirva de nada. Es por eso que este titán es uno de los más poderosos e imponentes con sus 17 metros de altura. ¡Joder! Claro, eso sin hablar del bonus que le agrega Zeke con su sangre real, pero ese es caso aparte. La habilidad de Zeke como jefe de guerra es un gran plus. Puede manipular y usar a su favor esos grandes y largos brazos para ser un gran beisbolista. Este titán, a pesar de que pudiese parecer imponente pero débil, nada más alejada de la realidad, pues ha sido capaz de destruir totalmente la coraza de Reiner, hasta el punto de dejarlo fuera de combate. A pesar de no ser para nada un rival de Levi, creo que vale por completo la pena resaltar su importante dominio sobre otros titanes, tanto cambiantes como normales, que incluso puede crearlos él mismo. Pero como fuese, es un titán muy poderoso y con pelos hasta las nalgas. Es algo que vale la pena.
El ya mítico Shingeki no Kyojin está aquí para casi entrar en el podio. Es un hecho que su portador, Eren Jaeger, fue un poco molesto al momento de usar este titán y por supuesto muchos se desesperaban al ver su inexperiencia en el manejo de su titán, aunque con el paso del tiempo esta inexperiencia se ha convertido en un dominio entre este cuerpo titánico y su subconsciente, a tal punto de que actualmente es un titán sumamente poderoso, que posee ya el poder de 3 cambiantes: el progenitor, el de ataque y el Warhammer, aunque este último no ha sido muy utilizado demasiado bien. Eren actualmente es un completo maestro a la hora de controlar a su titán principal, el de ataque, porque no le sirve. Ay, güey. Ay, güey. Porque no le sirve mucho el titán Warhammer, ya que no sabe utilizarlo demasiado bien. Solo lo ha usado una vez para salir de un apuro, y el titán fundador es completamente inútil para su uso, ya que no puede controlar la voluntad si no hace contacto con la sangre real. Eren ha demostrado que el paso de los años le han convertido en un experto del combate cuerpo a cuerpo titánico, siendo capaz de derrotar fácilmente al titán acorazado con unos cuantos golpes, aunque eso sí, no es invencible. Bien sea que Reiner y Galliard hagan equipo, le complicarían la vida al Herencio, y más aún si se une un tercero. Pero aún así, eso no quita que Eren y su titán sea uno de los más poderosos. Más que todo, esto queda en su portador, pero creo que la mayoría estará de acuerdo. Avanzando un poco más, el titán Warhammer. El titán martillo de guerra, porque pienso que se me sube cuando lo digo así. Pinches nenas. Ganando la medalla de bronce está este titán que pudimos ver apenas en su corto pero épico debut en la última temporada. Lara Tibur es la portadora de este poderoso poder. En Shingeki no Kyojin temporada 4 nos demostró cómo es capaz de, a pesar de ser un tanto inexperta, puede mantener un combate con un experimentado Eren Jaeger, hasta el punto de acorralarlo. Bueno, también tuvo ayuda de los tipos del ejército malillano, pero bueno, este es quizá el titán más especial, sin contar la sangre de Seke, y su aspecto es de lo más curioso Su fuerza es tremenda, su endurecimiento está a otro nivel, superando por mucho el de Eren u otros titanes. Puede crear estructuras a voluntad, siendo del volumen que desee, como martillos o incluso ballestas para atacar a distancia, lo que lo convierte en el titán más fuerte de los 9. Pero aún quedan 2 puestos, del cual el primero no sé qué tan de acuerdo estén. Pero bueno, el martillo es el titán más versátil por mucho, incluso sin tener la habilidad del papi cazador Seke. Y además, el plus de que... maldito mapa, has hecho lo imposible. Ahora la tengo de waifu, cabrón. No importa que ya esté muerta. Nunca le digo que no a una bien fría. ¿Y yo soy el enfermo? El plus que digo, además de eso, es la característica de resguardarse fuera de la nuca del titán, aunque es una desventaja al igual, o lo que sucedió con Eren al final. Por lo que ahora prácticamente el usuario es Eren. Así que el nuevo portador es Eren. Pero Lara Tibur fue la primera que conocimos con este poder, y solo estoy tomando en cuenta los primeros usuarios, así que, bueno, no a los primeros, sino a los que conocimos primero. Ya no sé ni qué estoy diciendo, olvídalo. Pasamos al siguiente mejor. Número 2, el titán colosal. No cabe duda que son unos imbéciles. Bueno, no, colosal. En el puesto número 2 tenemos al dios de la destrucción. O bueno, semidios, porque se queda pendejo contra el que sigue. A pesar de ser el titán más grande en cuanto a los otros, este sin duda es una bomba. Literalmente, el colosal es, como bien dicen en la trama, un último recurso. Su uso tiene que ser breve y eficaz. La principal ventaja de este titán, además de su tamaño, es su transformación, ya que a la hora de realizarse, el usuario emitirá una explosión que devastará todo a su alrededor. Es un claro ejemplo de poder y destrucción. Los demás titanes prácticamente no pueden hacer nada contra él. Pregúntenselo a Eren a la hora de enfrentarse a Bertolt. Ah, sí, cierto, por poco se me olvida. También posee su característica expulsión de vapor hirviendo, que le ayuda en gran ayuda, aunque también es una de sus mayores desventajas, ya que al usar este vapor debe sacrificar su tejido para así liberar este calor, quedando más desnutrido cada vez. Muchos alegan que Armin es un mal titán colosal, pero en verdad es un titán muy poderoso, y Armin lo sabe usar con cabeza, aunque no muchos saben valorarlo. Pobrecito el Armin.
antes de que me demandes el video, mandes a linchar y quieras asesinarme por no poder al titán original, es decir, de Ymir Fritz, que tiene el poder de los 9 titanes, déjame que te explico. El titán fundador está al día de hoy fuera de juego, y este titán es un perfecto rival de su poder, no solo por su imponente tamaño, sino porque la mismísima Ymir Fritz igualmente tiene participación con esta transformación, siendo la encargada de defender a Eren, incluso pudiendo traer a titanes cambiantes de otras épocas para que esto suceda. Y aunque no podemos estar seguros de qué impacto podría tener el titán de Armin contra Eren, podremos asegurar que este es el auténtico demonio de la tierra, que actualmente está eliminando a toda la humanidad. Aquí los demás titanes son irrelevantes contra el poder del actual Erencio. No sé cómo se llama realmente esta transformación o titán, por lo que le puse titán de ataque forma final, para que suene refacherito. Si ya tiene un nombre y yo no lo he mencionado, puedes decírmelo. Y bien, ¿qué más puedo decir? Eren se ha convertido en el enemigo más importante de este anime, y el titán más poderoso. Controla a todos los titanes colosales con la sangre de Zeke, y tiene el apoyo de Ymir Fritz. Solo el tiempo nos dirá qué es lo que pasará al final de esta fase. Y muy bien, eso ha sido todo por ahora. Al final, la elección es tuya sobre cuál es el mejor titán dentro de estos. ¿Cuál es tu favorito o consideras que es el titán más fuerte? Pero bien, la respuesta al inicio es la D. Shingeki no Kyojin salió oficialmente en 2009 con su primera publicación de manga, iniciando el camino de una leyenda. Pero bueno, espero que te haya gustado este video. No olvides darle like si así fue, y suscribirte para no perderte los nuevos videos. O visita mi canal y mi contenido más irreverente y desintegrado del anime en los videojuegos. Sígueme en Instagram para esperar pacientemente a que mi flojera desaparezca y publicar algo relevante. Te dejo el link en la descripción. Pero bien, yo me despido como siempre ahora sí. Yo soy Lohan y nos vemos hasta la próxima visión. 意味のないことだと一つも